padre de la patología moderna. Y una de las frases que se le acuña es que afirmaba qué insegura es una actividad si no la comprendemos. Y ese es el gran dilema de esta nueva enfermedad. Es poco lo que sabemos, a pesar de que han pasado un par de meses desde el inicio de la pandemia, y a pesar que se ha desarrollado mucha información desde el punto de vista clínico, inmunológico, terapéutico, es poca la información que tenemos desde el punto de vista patofisiológico. En esta imagen podemos ver la progresión del conocimiento de la patofisiología del COVID-19 a través de los estudios de autopsia. Como vemos en la parte inferior de la imagen, en los primeros meses de inicio de la pandemia, febrero, marzo, apenas se realizaron 7 autopsias. Y el conocimiento que se tenía para el momento era que el COVID-19 producía básicamente un daño pulmonar subagudo, agudo, caracterizado por un daño alveolar difuso. A partir del mes de abril, o realmente finales de marzo, comienza lo que se llama el verdadero boom del conocimiento con relación a la fisiología y la patología del COVID-19. Vemos entonces que ya no son 7 pacientes, sino llegamos a más de 99 pacientes, en la cual se demuestra que no solamente hay un daño alveolar difuso, sino también hay daño vascular, hay inflamación de las vías aéreas, hay inflamación a nivel pleural. Y esto produjo un importante viraje en lo que fue el conocimiento de la enfermedad y obviamente el manejo terapéutico de estos pacientes. Vemos en este esquema entonces la importancia de la autopsia y cómo se forma una espiral en la medida que vamos comprendiendo más en relación a la patofisiología. El órgano principalmente afectado en pacientes portadores de COVID-19 es el pulmón. Podemos dividir las características morfológicas en hallazgos macroscópicos y hallazgos microscópicos. Del lado izquierdo vemos entonces que desde el punto de vista macroscópico podemos tener desde edema pulmonar, consolidación, aumento de peso, hemorragia, trombos, pleuritis, inflamación purulenta si hay un proceso bacteriano asociado. Y desde el punto de vista microscópico, lo más característico, nuevamente enfatizo, es el daño alveolar difuso, que podemos observarlo en diferentes fases, ya sea exudativa, organizada o fibrótica. Últimamente se han descrito igualmente diferentes patrones de lesión pulmonar, como es la epitelial, vascular y fibrótica. Se describen igualmente cambios nucleares y citoplasmáticos, citopáticos asociados a la infección viral, y puede haber cambios por una neumonía bacteriana asociada. Si correlacionamos los hallazgos clínicos y radiológicos que les conversaron en días anteriores con los hallazgos patológicos, vemos como en estas primeras imágenes de radiografía y tomografía observamos las opacidades características en vidrio esmerilado que se asocian al COVID-19. Si lo vemos desde el punto de vista morfológico, fíjense la apariencia de este pulmón con una imagen consolidada en parches, y desde el punto de vista histológico la característica daño alveolar difuso con la formación de membranas hialinas. Las lesiones pulmonares, como vemos aquí, son las más significativas, aunque son inespecíficas, ya que podemos verlo asociado a otros procesos infecciosos, ya sea de etiología viral o bacteriana. En la imagen de la izquierda vemos un característico engrosamiento de los septos alveolares y engrosamiento fibroso alrededor de las paredes bronquiales, consolidación del parénquima pulmonar, trombos en las luces vasculares y extensas áreas de infarto y consolidación, como vemos en la imagen de la derecha. Este hallazgo en esta imagen fue el viraje en el conocimiento del COVID-19 con las autopsias que se comenzaron a hacer a finales del mes de marzo. El hallazgo de esto que observamos aquí, trombos intravasculares, nos permitió entender que el COVID-19 no solamente era una enfermedad inflamatoria pulmonar, sino que había un componente vascular muy importante y que era responsable de gran parte de las manifestaciones clínicas de estos pacientes.
El daño alveolar difuso, por lo tanto, constituye el hallazgo morfológico característico del síndrome de distrés respiratorio agudo, que es la manifestación clínica de lo que presentan los pacientes con COVID. En esta imagen podemos comparar cómo luce un parénquima pulmonar normal y compararlo con los hallazgos que se asocian al síndrome de distrés respiratorio agudo. Fíjese que en condiciones normales los septos alveolares son delgados. En ellos vamos a observar los neumocitos tipo 2, vasos capilares y escaso tejido conectivo, porque la idea es que esta barrera alveolo capilar permite el paso del oxígeno, que es lo que está en estos espacios blancos, que son los espacios alveolares, y atraviesen el endotelio vascular para llegar a la sangre y posteriormente ese oxígeno es difundido por todo el organismo. ¿Qué ocurre entonces en el COVID y particularmente en el distrés, en el síndrome de distrés respiratorio agudo caracterizado por el daño alveolar difuso? Nuevamente, este espacio blanco corresponde al espacio alveolar, pero fíjense si del lado izquierdo, como es mi septo normal, fíjense lo que ocurre en el daño alveolar difuso. Hay un engrosamiento septal muy importante, hay daño del epitelio alveolar, hay daño del epitelio endotelial, y al romperse estas células se descaman hacia la luz del alvéolo, e igualmente hay salida de proteínas plasmáticas a través de ese endotelio lesionado. Todo ese cúmulo de sustancias comienza a formar como una especie de barrera que tapiza el alvéolo pulmonar, que es lo que se llama membrana hialina. En fases iniciales de la enfermedad, esta membrana puede ser apenas perceptible, pero puede llegar en la medida que progresa el daño alveolar y endotelial a obstruir completamente la luz alveolar. ¿Cuál es la repercusión clínica de lo que les estoy comentando? Si yo tengo un septo alveolar engrosado, como ocurre en el daño alveolar difuso, obviamente esa barrera alvéolo capilar no funciona adecuadamente, y es cuando vamos a tener los graves problemas respiratorios que presentan estos pacientes. En esta imagen vemos una fase terminal del daño alveolar difuso, cuando ya está francamente instalada lo que es la consolidación, la hemorragia pulmonar. Fíjense que macroscópicamente está totalmente alterada la arquitectura pulmonar y los espacios alveolares están totalmente colapsados. Nuevamente con las cabezas de flecha vemos el detalle de lo que es la membrana hialina con el engrosamiento septal y la alteración de la barrera alveolo-capilar, y otros hallazgos que podemos observar en esta entidad, como son la presencia de células gigantes multinucleadas, metaplasia escamosa y metaplasia ósea. Recientemente, diversos investigadores han descrito igualmente patrones de lesión pulmonar y la dividen en patrones de tipo epitelial, vascular y fibrótico principalmente. En las fases iniciales de la enfermedad, es decir, desde el inicio de la sintomatología, pueden coexistir los patrones tanto epitelial como vascular. El patrón epitelial caracteriza básicamente por daño epitelial de los neumocitos tipo 2, hiperplasia de esos neumocitos, con inclusiones citopáticas nucleares y citoplasmáticas, denudación del epitelio hacia la luz alveolar y, como ya les expliqué, la formación del daño alveolar difuso caracterizado por la formación de membrana hialina. Conjuntamente con la formación de membrana hialina, vemos aquí un denso infiltrado inflamatorio de tipo linfoplasmocitario. Simultáneamente o posteriormente puede instalarse el patrón vascular. Esto que estamos observando aquí son luces alveolares dilatadas totalmente ocupados por trombos pulmonares, es decir, coágulos de sangre que están adosados a la pared pulmonar y que pueden después embolizar y producir infartos, ya sea regionales o a distancia. En esta coloración con tricrómico de Masson vemos con mayor detalle lo que es el engrosamiento septal y la formación de las membranas hialinas, también que podemos observar en esta fase.
La fase fibrótica del patrón de lesión pulmonar generalmente se observa más o menos la segunda o tercera semana de la evolución de la sintomatología. En esta fase fibrótica, básicamente lo que hay es proliferación de fibroblastos. Ya los espacios alveolares están totalmente colapsados, los alvéolos han sustituido por un material fibrótico que igualmente se va a localizar a nivel de los ductos interalveolares. Y fíjense que entonces, desde el punto de vista arquitectural, es un pulmón que es no funcional, ya que realmente ya la barrera alveolo-capilar ha desaparecido en su totalidad. Es un pulmón totalmente fibrótico. El otro elemento que podemos observar a nivel pulmonar son los llamados cambios asociados a la infección viral. Lo que podemos observar es, como vemos en esta microfotografía, es la presencia de neumocitos multinucleados, y esa multinucleación, que la vemos igualmente en esta otra imagen, es el reflejo de las inclusiones virales, tanto nucleares como citoplasmáticas, del SARS-CoV-2. Vemos a mayor detalle nuevamente la presencia de citomegalia con multinucleación y la presencia de inclusiones virales, que las podemos demostrar por inmunofluorescencia, evidenciando la presencia del RNA viral. En un estudio en el cual se tomó muestra de lavado bronquiolo-alveolar, se demostró igualmente que estos pacientes, desde el punto de vista citológico, tienen marcada plasmocitosis, pudieron demostrar la presencia de las inclusiones virales en las células histiocíticas, se evidenció descamación de membrana hialina, y por el inmunomarcaje con CD138 se pudo demostrar la presencia de la gran cantidad de plasmocitos. En una muestra de líquido pleural también se pudieron demostrar cambios a nivel de las células mesoteliales. Fíjense que las células mesoteliales lucen agrandadas con una disposición sincitial, y esta nucleomegalia y citomegalia que presentan estas células nuevamente es expresión de las inclusiones virales. En esta diapositiva les quiero explicar que el COVID-19, a pesar de que se pensó que en un inicio de una enfermedad eminentemente respiratoria, localización pulmonar, se ha demostrado que es una enfermedad sistémica, y de la importancia de la autopsia. Inicialmente las muestras que se tomaban eran muestras parciales y se centraban exclusivamente en el aparato respiratorio. Cuando se comenzaron a hacer las autopsias completas con todas las medidas de bioseguridad, se demostró que prácticamente todos los órganos de la economía pueden tener afectación viral en mayor o menor medida. Se sabe que el COVID se convierte en una enfermedad sistémica, sobre todo en pacientes de edad avanzada o pacientes con comorbilidades como la hipertensión arterial, la obesidad, diabetes o inmunosupresión. Entonces, en las siguientes imágenes vamos a ver cómo el COVID-19 puede afectar en diferentes medidas al sistema cardiovascular, hepatobiliar, gastrointestinal, renal, vaso, médula ósea, piel, próstata, placenta y sistema nervioso central. Pero ¿por qué afecta a todos estos órganos? Sabemos ya desde la primera conferencia del curso de esta semana que el virus tiene afinidad por la enzima convertidora, la enzima convertidora. Esta enzima se encuentra en diferentes cantidades en todos los órganos de nuestro sistema, y principalmente lo vamos a ver a nivel del epitelio bronquial, lo vamos a ver a nivel del mesotelio, lo vamos a ver a nivel de las células endoteliales, por eso lo vemos a nivel también en los miocitos y en el aparato vascular, lo vamos a ver a nivel de los hepatocitos, lo vamos a ver a nivel de intestino delgado, duodeno, yeyuno, colon, a nivel de los túbulos renales, a nivel de los capilares glomerulares, en vaso, en piel a nivel del estrato basal del epitelio, en próstata, a nivel de las neuronas, etc. Entonces, fíjense que la presencia de los receptores para el SARS-CoV-2 está ampliamente diseminado en nuestro organismo. En esta imagen vemos los hallazgos que vamos a observar en hígado. Los hallazgos son inespecíficos, pero al hacerle estudio inmunistoquímico se demostró la presencia del virus en las áreas.
Una de las características más llamativas es la presencia de un denso infiltrado inflamatorio linfocitario periportal y septal, la presencia de fibrosis que llega incluso a delimitar cirrosis, la presencia de esteatosis, es decir, gotas de grasa en el citoplasma de los hepatocitos, la presencia de núcleos en vidrio esmerilado u opacidades nucleares por, perdón, acúmulo de glicógeno, pero lo más llamativo, como ya les mencioné, es el infiltrado inflamatorio linfocitario. El otro órgano frecuentemente afectado es el riñón. Vamos a observar cambios a nivel de los túbulos y cambios a nivel de los glomérulos. En los túbulos, las manifestaciones clínicas corresponden a una necrosis tubular aguda. ¿Y qué características tiene esta entidad? Vamos a ver denudación del epitelio tubular con ruptura de la membrana basal, la presencia de cilindros hialinos y pigmento biliar en las luces tubulares, un denso infiltrado inflamatorio linfocitario en el intersticio, pero un aspecto importante que me permite diferenciar, por ejemplo, la infección por SARS-CoV-2 versus otras infecciones como es el hantavirus, es que no se ve hemorragia en el intersticio. Puede haber congestión vascular, puede haber trombos intravasculares, pero la hemorragia no es un hallazgo que se ha descrito y es uno de los elementos que nos permite diferenciarlo de otras infecciones virales. En estas 4 imágenes también vemos otras alteraciones pulmonares, presencia de fibrosis intersticial, la presencia de túbulos atróficos con denudación del epitelio, glomérulos con cambios típicos de una glomerulosclerosis focal y segmentaria, en la cual hay fibrosis glomerular, colapso del penacho glomerular e incluso la presencia de trombos en las luces de los capilares glomerulares. Estas imágenes nos muestran otros hallazgos morfológicos extrapulmonares. En las 2 primeras, correspondientes a las letras A y B, vemos la tráquea, donde nuevamente observamos un denso infiltrado inflamatorio linfocitario en la lámina propia, y cuando hacemos inmunistoquímica para el anticuerpo del SARS-CoV-2, demostramos la presencia del virus en el epitelio bronquial. En el epitelio traqueal, perdón. En cuanto al corazón, los hallazgos son igualmente inespecíficos. Se describe la presencia de un infiltrado inflamatorio linfocitario en el intersticio del corazón. Puede haber ocasionales miocitos necróticos, puede haber fibrosis intersticial, puede haber trombos intraluminales, pero lo más característico es la presencia de infiltrado inflamatorio linfocitario e incluso se describe que puede haber efusión pericárdica. En cuanto al vaso, que es esta imagen identificada con la letra E, se describe una marcada depresión de la pulpa blanca, es decir, hay una disminución de los linfocitos constituyentes de la pulpa blanca con persistencia de los elementos sinusoidales de la pulpa roja. Es común ver igualmente trombos intraluminales. En cuanto a la piel, que son las imágenes de estas diapositivas, se pueden observar diferentes hallazgos. A nivel del epitelio de superficie se puede ver engrosamiento, acantosis, paraqueratosis, es decir, la presencia de células nucleadas en la capa córnea, puede haber disqueratosis, es decir, una queratinización anómala, puede haber queratinocitos atípicos, pero fíjense que lo más llamativo es el denso infiltrado inflamatorio linfocitario en la dermis y perivascular. Nuevamente, en las imágenes correspondientes a piel, fue frecuente también observar la presencia de trombos intravasculares. Otras imágenes morfológicas son las observadas a nivel de testículo. A nivel de los túbulos seminíferos se describe una vacuolización de las células de Sertoli con marcada pérdida de las células germinales, ocasionales células de Leydig con marcado edema
intersticial y se demostró la presencia, como vemos aquí, del antígeno viral en el epitelio de superficie de los túbulos seminíferos. Otro elemento importante, como vemos aquí, es la presencia de infiltrado inflamatorio intersticial. Desde el punto de vista ultraestructural, ya mucho se conocía sobre el coronavirus debido a las epidemias anteriores ocurridos a principios de este siglo. Ya se sabía que era un virus con forma redondeada, gracias a las glicoproteínas espiraladas que presentan la superficie, que le da la imagen de corona, y con un diámetro aproximado de 80 a 120 nanómetros. Es decir, el virus ya lo conocíamos. En los diferentes estudios, tanto de biopsia como de autopsia, se pudo demostrar la presencia de estos virus tanto en los epitelios de superficie como en el núcleo y el citoplasma de las células del epitelio bronquial y, como ya les mencioné, en el epitelio tubular renal y en el estrato basal de la piel. Fíjense aquí señalado con las cabezas de flecha, vemos el detalle de las inclusiones virales en las diferentes localizaciones que ya les mencioné. Entonces, fíjense, la ultraestructura, una técnica muy utilizada en el pasado, vuelve a cobrar gran importancia con esta pandemia, ya que nos ha permitido demostrar la presencia del virus en los diferentes órganos y corroborar los hallazgos tanto histológicos como inmunistoquímicos. Desde el punto de vista inmunistoquímico también se ha avanzado muchísimo a lo largo de estos meses. Se ha podido demostrar, por un lado, con anticuerpos específicos para el SARS-CoV-2, que es lo que ustedes están viendo teñido de marrón, la presencia del virus a nivel del epitelio respiratorio y a nivel del alvéolo pulmonar, específicamente a nivel de los neumocitos tipo 2. Aquí vemos una imagen histológica detallando la membrana hialina y la hiperplasia de los neumocitos y se corrobora la presencia de las inclusiones virales. Esta imagen se repite en las diferentes micrografías e igualmente se puede demostrar la presencia del tipo de infiltrado inflamatorio predominante, en el cual vamos a observar tanto linfocitos T, CD4 positivo, como linfocitos CD8 positivo. Otros estudios de inmunistoquímica mucho más avanzados combinan la inmunistoquímica tradicional con las técnicas de peroxidasa con técnicas de FISH, en la cual vamos a ver una combinación de marcajes. En esta imagen, por ejemplo, en las letras A y B, lo que ustedes están viendo teñido de marrón son los neumocitos 2 hiperplásicos. Al combinarlo con la técnica de FISH vamos a demostrar la presencia del RNA viral en el citoplasma de esos neumocitos tipo 2. Entonces, fíjense las técnicas auxiliares tan útiles que nos han permitido identificar cada vez mejor las características del virus y los diferentes órganos que están siendo infectados por el mismo. Nuevamente vemos en las imágenes de abajo, fíjense los neumocitos identificados con el anticuerpo TTF1 que me permiten reconocer su estirpe epitelial propio del pulmón y lo que ustedes ven teñidos de rojo, que es la presencia del RNA viral en el citoplasma. Algunos tips para llevar a la casa. El COVID-19, como hemos visto en esta breve exposición, va a afectar principalmente el sistema respiratorio y el sistema inmunológico. Se va a caracterizar básicamente desde el punto de vista respiratorio por un daño alveolar difuso que vamos a observar en diferentes fases dependiendo del momento en que se tome la biopsia o en el momento en que el paciente fallezca. En las etapas iniciales de la enfermedad, los patrones de daño pulmonar van a ser básicamente de tipo epitelial y vascular, y solo en las etapas avanzadas y en pacientes con comorbilidades vamos a ver una etapa de fibrosis que generalmente cursa con un pronóstico desfavorable. Como vemos también, el COVID-19 es una enfermedad multisistémica, pero esto se ha visto sobre todo en pacientes con infecciones muy severas, con una carga viral muy elevada e igualmente que presentan comorbilidades.
Otro aspecto importante que me interesa recalcarle es el gran papel que ha cumplido la autopsia en el conocimiento de las bases patológicas de la enfermedad, como les mostré en la primera diapositiva. Desde febrero a marzo apenas 7 autopsias y en los meses subsiguientes ya rondamos por más de 100 autopsias que nos han permitido demostrar cuáles son las características de la enfermedad, y esas características morfológicas de la enfermedad tienen repercusiones clínicas y que son útiles entonces para el manejo adecuado y terapéutico del paciente. Y ello entonces redunda en este último tip, en el cual señalo la importancia del equipo multidisciplinario. No hacemos nada con un buen examen clínico, excelentes estudios radiológicos, exámenes de laboratorio, si no incorporamos el estudio morfológico, porque necesitamos conocer la patofisiología de la enfermedad, porque nuevamente enfatizo, en la medida que nos enfrentemos a algo conocido, lo podremos tratar mejor y el resultado va a ser satisfactorio para nuestros pacientes. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Teresa. Bien, bueno, recuerde que las preguntas es al final de las 3 conferencias. Por favor, ¿podría dejar de compartir pantalla? Bueno. Okay. Arriba. Si mueves ya listo, gracias. Ya. Ok, bueno, vamos a presentar al siguiente conferencista. Y se trata del doctor José Manuel de Abreu, que nos trae el tema emergencia quirúrgica y COVID-19. El doctor José Manuel de Abreu es cirujano general de la Universidad Central de Venezuela, especialista en gerencia de salud de la Universidad Católica Andrés Bello, doctor en ciencias médicas, mención cirugía de la UCB. En la Academia Nacional de Medicina tiene puesto número 43, miembro correspondiente nacional, profesor titular UCB, jefe del Departamento Quirúrgico de la Escuela de Medicina José María Vargas, jefe de la Cátedra de Cirugía B, Cirugía A, de Urología y de Otorrinolaringología en el Hospital Vargas de Caracas desde 1992 hasta el 2016, adjunto de Cirugía 1 y jefe del Servicio de Cirugía 1 del 2004 al 2016. Bien, doctor, voy a dejar de compartir para que usted pueda colocar su presentación. Listo. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por la invitación a esta charla, a la Comisión de Currículum de la Escuela José María Vargas, a la dirección de la Escuela José María Vargas, a la Asociación de Estudiantes de la Escuela Vargas también. Hoy nos toca hablar un poco de emergencia quirúrgica y COVID-19. Durante esta pandemia, las emergencias quirúrgicas no se han detenido. Sigue el número de pacientes con patología quirúrgica siendo intervenido en los centros hospitalarios, tanto públicos como privados. Para poder hacer un diagnóstico de un abdomen agudo quirúrgico, nosotros debemos conocer 2 grandes cosas. Uno, la epidemiología de la enfermedad COVID-19 y la patología quirúrgica.
sin conocer eso, no podemos hacer los diagnósticos. Ya sin tener la pandemia del COVID-19, siempre hay falsos positivos para los diagnósticos de abdomen agudo quirúrgico. Y más ahora con esta pandemia, no podemos equivocarnos en hacer los diagnósticos de abdomen agudo quirúrgico. Ya vamos a ver las razones que eso implica. Esta primera diapositiva que les estoy mostrando es lo que nos dice la Sociedad Venezolana de Cirugía ante esta pandemia COVID-19. Las recomendaciones, las tres primeras que tiene son: 1, suspender cirugías programadas, que serían las cirugías electivas, realizando solo las cirugías de urgencia y oncológica. 2, sería unificar criterios para la atención de los pacientes quirúrgicos con apoyo de la institución donde se elabora. Y 3, disminuir el riesgo de contagio de pacientes, familiares, personal paramédico y médico. Es importante que durante la revisión bibliográfica para la presentación de esta charla, si ustedes entran a la página de la Sociedad Venezolana de Cirugía y tratan de abrir un protocolo de la sociedad, no les va a abrir un protocolo, no tenemos protocolos establecidos en Venezuela todavía, que nos digan cómo debemos realizar los pasos para hacer el diagnóstico, la evaluación de este paciente y los que son quirúrgicos, cómo llevarlos a pabellón. Disculpe, doctor. Nosotros, doctor, disculpe. Dime, Ingrid. Se escucha un poquito distorsionado su audio. No sé si es el micrófono. ¿Ahora? Todavía. ¿Cómo se escucha, Ingrid? Todavía se escucha algo distorsionado, doctor. ¿Aló? ¿Cómo se escucha? Aún todavía sigue el problema. ¿Usted tiene auriculares? Sí. Ajá. ¿Será el problema con los auriculares? Déjame quitarlos a ver. Ok. ¿Cómo se escucha ahora? Hable un poco más, a ver. Ingrid. Pues. ¿Se escucha mejor? Se mantiene todavía un poco la distorsión, doctor. Sí. No. Déjame cambiar los audífonos. Ok. ¿Aló? ¿Aló? No, ¿se escucha mejor? Sí. Se escucha mejor, sí. Perfecto. De acuerdo. Bueno, no sé desde dónde no se escuchaba, me imagino que del principio. No, empiece con esta lámina que tiene, bueno. Ok. Entonces vamos, para poder hacer el diagnóstico de un abdomen agudo quirúrgico de los pacientes que tenemos que intervenir de emergencia, necesitamos conocer la enfermedad COVID-19. Necesitamos conocer su epidemiología, cuando el paciente es asintomático, cuando es contagiado, el tiempo que va, cuando se presentan las manifestaciones clínicas, el tiempo que dura la enfermedad del COVID-19, porque mucho de esta sintomatología del COVID-19 puede ser dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, y que pueden interpretarse como síntomas erróneos de un problema abdominal agudo quirúrgico. Si no conocemos esta enfermedad COVID-19, nos podemos equivocar para realizar los diagnósticos de cirugías de emergencia. De entrada, como ya le hemos dicho, las cirugías electivas están suspendidas. Hay unas cirugías electivas que son no demorables, que eso se va a hablar en la próxima charla. Nosotros en este momento nos vamos a dedicar a hablar de la cirugía de emergencia. Es indudable que para la intervención de cirugía de emergencia se deben individualizar todos los casos. No todos los pacientes van a llegar en las mismas condiciones. Si el paciente es COVID positivo o sospechoso, depende de la sintomatología de la enfermedad, también va a depender la evaluación de estos casos. Tenemos que tener nosotros en algunos de estos pacientes COVID positivo o sospechoso, utilizar un tratamiento conservador en cirugía de emergencia. ¿Qué se llama tratamiento conservador? Cuando tenemos hoy día un paciente con una colecistitis aguda, los pacientes con colecistitis aguda, los días de evolución que llega el paciente a la emergencia, la mayoría son de tratamiento quirúrgico. La resolución es quirúrgica. Pero en este caso, como es conocido que la mortalidad alrededor de los pacientes que tienen COVID positivo es mayor que aquellos que no lo tienen, lo ideal es evitar la cirugía en ellos. Por lo tanto, aquellos pacientes que llegan con una colecistitis aguda de inicio,
se le puede dar tratamiento médico antimicrobiano hospitalizado y viendo la evolución de ello. También en pacientes jóvenes con cuadros de apendicitis aguda se pudiera dar antibiótico-terapia hospitalizado por 3-5 días y ver la evolución de los casos. Estos dos cuadros, fuera de la pandemia COVID, son quirúrgicos todos, pero para disminuir la mortalidad de ellos, en algunos casos se debe ser conservador. Los equipos quirúrgicos, los que van a actuar en la cirugía, deben ser con entrenamiento amplio y apropiado para atender a estos pacientes. ¿Qué queremos decir con esto? Tienen que tener habilidad y destreza y rapidez para manejar el cuadro quirúrgico del paciente. En nuestros hospitales nosotros tenemos cursos de posgrado de cirugía general, son personal que están en entrenamiento, son residentes de primero, segundo y tercer año, y en este caso, si usted tiene un residente de primer año para atender una patología de un COVID positivo, por supuesto que las habilidades y la destreza no están adquiridas del todo en este individuo y va a tardar más tiempo. Aquí debe tomar el comando los que tienen más destreza y habilidades, que en estos casos serían los R3 o los mismos adjuntos de cirugía general. Las instituciones, esto es primordial, son las que deben proveer todos los medios necesarios para prevención y el protocolo técnico para el personal médico y paramédico atender la parte quirúrgica. Nosotros conocemos todo lo que es la realidad. Vamos a tratar de dar en lo posible en lo académico y después veremos lo que es la realidad en nuestras instituciones, en nuestro país. Ante un paciente con sospecha o confirmación de COVID-19, ellos tienen dos formas de ingresar a las instituciones, ya sea por la emergencia o hay pacientes que son vistos en consulta, dolor abdominal, llama al médico. Sepamos que las consultas están suspendidas, pero la relación médico-paciente que pueda tener, llama a su médico, lo ve, determina que tiene una patología y entonces se hace el diagnóstico de una patología quirúrgica. Esto deben de tener todos estos pacientes que se le haya hecho el diagnóstico de una patología quirúrgica aguda, una localización preestablecida según el protocolo de cada centro público, de cada hospital o cada ente privado. Usted no puede tener a los pacientes con COVID sospechoso o positivo junto a los pacientes que no tienen esa sintomatología. Por lo tanto, vamos a tener siempre esos dos grupos, un sospechoso y una confirmación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Debemos descartar que este paciente sea un COVID positivo y por lo tanto debemos realizar parámetros clínicos o marcadores biológicos para diferenciar entre lo que es su afectación sistémica o infección por COVID-19 de una sepsis de origen abdominal. Los COVID-19 en su mayoría no provocan leucocitosis. Se asocian a una linfopenia en el 80% de los casos con trombocitopenia, aumento del dímero D, y la procalcitonina, que es un marcador importante en los pacientes que tienen infecciones abdominales bacterianas, generalmente gran negativo, en los pacientes COVID-19 muy poco se eleva, mientras que en estas sepsis abdominales se elevan en forma importante. La proteína C reactiva como marcador de respuesta inmunológica inflamatoria es la que se utiliza porque es más difícil utilizar marcadores como la interleuquina 6 para medirla. En esta sí se eleva en el COVID-19 la proteína C reactiva. Indudablemente en un abdomen agudo quirúrgico también se eleva, pero posiblemente no a esos niveles. Por lo tanto, nosotros deberíamos realizar pruebas diagnósticas para infección de COVID-19 en pacientes que deben ser intervenidos de manera inaplazable. ¿Por qué realizarlas? El paciente que viene con una patología abdominal aguda va a venir con poca evolución de la sintomatología abdominal. Por lo tanto, cuando él ingresa a la emergencia, al área aislada de la emergencia del centro hospitalario, debemos descartar que este sea un paciente COVID sospechoso, porque el traslado a pabellón y el área donde va a ser intervenido a pabellón debe existir dos circuitos o dos rutas distintas. Usted no puede trasladar por las mismas áreas a un paciente sospechoso COVID positivo que a un paciente que no tenga la enfermedad COVID. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros?
En este gráfico, en esta imagen, vamos a tener que el paciente ingresa en forma urgente, deberían hacerse los test rápidos, se debería hacer una tomografía de tórax y una prueba de PCR convencional en tiempo real. Créanlo que las pruebas de PCR convencionales, los resultados están en 3 horas. Y lamentablemente, las PCR se están haciendo por parte gubernamental y el tiempo transcurre de 10 a 15 días. Pero una PCR en las instituciones que tienen el equipo de biología molecular, el resultado está en 3 horas. Entonces, a estos pacientes se les hace todos estos estudios y nosotros vamos a tener los que puedan ser positivos, los que tienen la apendicitis aguda o una colecistitis, como ya lo dijimos previamente, se pueden manejar dependiendo de la evolución del cuadro, en forma conservadora o ser intervenidos de emergencia. ¿Qué llamamos? Depende del cuadro. Ustedes deben de conocer por anatomía patológica la evolución de las apéndices. Comienza con una apéndice catarral, congestiva, una apéndice flegmonosa, gangrenosa y perforada. No hay forma que usted con una apéndice flegmonosa, gangrenosa o perforada pueda mantener un tratamiento conservador. Ese paciente es quirúrgico, igual que una colecistitis aguda. Paciente que tiene una colecistitis aguda y es una colecistitis gangrenosa, por mucha antibiótico-terapia que usted utilice, el paciente se va a perforar y el cuadro va a ser una peritonitis biliar, de la cual va a desencadenar una peritonitis bacteriana. Son pacientes quirúrgicos. Todos los cuadros de pacientes sospechosos o COVID positivo se deben individualizar. El que es negativo, indudablemente, si se puede hacer tratamiento conservador, se hace el tratamiento conservador, y si es negativo y es su cirugía, las medidas deben de ser igual. En nuestro caso, ¿qué está sucediendo? Hacer una tomografía de tórax, hacer la PCR en tiempo real, es sumamente difícil, por no decir que la PCR no se la va a realizar, por lo ya conocido. Mientras que la tomografía este rápido se pudiera realizar. Todo paciente que va a emergencia en esta pandemia 19, en la actualidad, así no sea positivo, porque no se pueda realizar los estudios, uno lo tiene que manejar como si fuera un paciente positivo. Eso lamentablemente es lo que estamos viendo. ¿Eso en qué incide? En tiempo y en costo para los pacientes, para las instituciones. ¿De acuerdo? Los pacientes programados, eso se va a hablar más adelante, pero un paciente programado también tiene las pruebas que se le van a hacer, los test rápidos, por encuestas de epidemiología, por días anticipados, todo eso se va a hablar. Pero lo que nos lleva a nosotros es la emergencia quirúrgica. Para hacer la emergencia quirúrgica y uno saber, entonces tiene que tener esos estudios. No tenemos los estudios, pero lo hablaremos. ¿Cuáles son las vías de acceso después que nosotros tenemos ya la respuesta que si el paciente es COVID positivo? ¿Cómo abordamos al paciente? La charla no indica la técnica quirúrgica que vamos a realizar, ni cómo se va a realizar la técnica quirúrgica, sino cuáles son los mínimos, o el abordaje mínimo para disminuir el contagio del equipo quirúrgico y priorizando el beneficio para el paciente. Esto es importante. Al principio de la pandemia, es indudable que hay patologías que se resuelven por laparoscopia. ¿Qué significa laparoscopia? Abordaje por incisiones mínimamente, ¿de acuerdo? La utilización de CO2, que es el gas para distender la cavidad abdominal, y uno entra en esa cavidad abdominal por diferentes portales. ¿Qué se opera con eso? Vesículas, hernias, patología ginecológica aguda. Todo lo que vamos a hablar es agudo. ¿Por qué la laparoscopia al inicio de esta pandemia se contraindicó? Cuando uno va a insuflar la cavidad abdominal es con CO2. ¿Por dónde insufla? Por unos trocar que uno coloca. Esos trocar que uno coloca en la pared abdominal pueden tener fuga del CO2. En la pandemia con COVID-19 todavía no está demostrado que el virus se disperse a través de los fluidos en la cavidad abdominal. Yo voy a hacer un ítem aparte de eso.
tenemos demostrado que para el virus de VIH y para el VPH y la hepatitis B, sí está demostrado que se producen aerosoles de esos virus a nivel de la cavidad abdominal. Para el COVID-19 se pensaba que pudiera ser lo mismo y se hacían extrapolaciones para eso. Se han hecho estudios a nivel de sangre de las partículas víricas del COVID-19 y el número es poco del ARN del virus. Por lo tanto, no es factible hoy día que cuando se estaba utilizando la laparoscopia y el CO2 para expandir, se pueda producir unos contagios del personal a través de las gotas o del escape. A pesar de eso, se han tomado todas las medidas para evitar el escape. ¿Qué se hace? Los trocars, existen trocars que tienen fijación a la pared abdominal en la parte interna del abdomen a través de globos. Eso impide el escape. Segundo, a todos esos trocars se le colocan filtros de alta absorción o filtros para que absorben hasta el 99% de partículas de más de 0,3 micrones, o filtros para partículas ultra bajas. Estas absorben el 99% de esto. Igualmente, debe haber un equipo de aspiración de presión negativa para absorber el gas que se produce cuando uno utiliza el electrocauterio en la cavidad abdominal para hacer la coagulación en los sangramientos. Este debe ser aspirado a través de un equipo de presión negativa, el cual debe también ser colocado con filtros para evitar la dispersión de ellos. Entonces, se deben de tomar una serie de medidas para evitar que a través de la laparoscopia se produzcan este contagio del personal de salud. Para intervenir un paciente COVID-19 positivo, aquí tenemos en esta lámina, no se las voy a leer totalmente, pero ¿qué se utiliza? Bata impermeable, la mascarilla es la mascarilla N95. Se utilizan gafas de protección ocular. Usted puede utilizar pantalla de cobertura facial completa. Esto no impide que los aerosoles se puedan absorber. Esto más bien es para las salpicaduras de sangre. Los guantes de nitrilo largos. Se hace hincapié que de ese de nitrilo, la diferencia con los guantes de látex, que el látex es de caucho normal, mientras que los de nitrilo son sintéticos, caucho sintético, tienen mayor resistencia que los de látex a las partes bacterianas, virales y a los líquidos. Utilización de gorro, doble gorro, y utilización de calzado. Nosotros, para intervenir este paciente COVID-19 o sospechoso, ¿qué se debe hacer al llegar a la emergencia? Hay que reconocer el cuadro, tanto del COVID como la patología. Notificar de que tenemos un paciente con un cuadro abdominal agudo, se debe preparar a todo el personal el traslado del paciente, ese traslado a una unidad determinada y de esa unidad al quirófano. Aparece en muchos de los protocolos el checklist o la lista de chequeo. Indudablemente se tiene que hacer una lista de chequeo. La cantidad de parámetros que se han de llevar y en forma ordenada son innumerables, que nadie, ni especialista, ni estudiante, ni residente se lo va a conocer todo. Eso se tiene que hacer chequeo a través de una lista para poder determinar que todos los procesos se han llevado en forma rutinaria, escalonada y de cumplimiento obligatorio. En esta diapositiva, lo que es la inducción, educción y reversión del paciente es la parte anestésica. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ante el caso sospechoso o confirmación del COVID-19, hay que informar al anestesiólogo. El anestesiólogo comprobará si el protocolo COVID se realizó en forma esperada, la figura anterior que habíamos visto, si el traslado del paciente a la unidad se hizo o no se hizo. Créanlo que todo esto hay que hacerlo porque un paciente, cuando va a ser intervenido en un abdomen agudo quirúrgico y es llevado a pabellón, puede pasar en el área preanestesia desde media hora hasta una hora antes de ser intervenido.
y el paciente sospechoso o con COVID-19 no debe permanecer en esa área ese tiempo. Ese paciente debe llegar desde el sitio donde está hospitalizado, ya sea en la UCI, un área aislada, al área quirúrgica y entrar al pabellón inmediatamente. Eso es lo que quiere decir que todo el área de pabellón debe estar lista para la intervención de este paciente. Pienso yo que esta es la diapositiva que tiene mayor interés para lo que es el área quirúrgica. Fíjense que tenemos en la parte izquierda fase preoperatoria, intraoperatoria y postoperatoria. La parte superior nos dice que hay pacientes aislados en la UCI o en la sala, a donde fueron llevados desde la emergencia a ese sitio. Dar 30 minutos al personal de sala para la preparación del traslado, para activar el equipo de seguridad hospitalaria, para despejar la ruta de tránsito. La ruta de tránsito de esas áreas debe ser distinta a la ruta de tránsito de los pacientes no COVID, para evitar que los pacientes no COVID se contagien. Tenemos que tener la coordinadora de enfermería, activar y coordinar todo el equipo. ¿Para qué? Para el traslado del paciente al área quirúrgica por enfermería, ya sea de la sala de UCI o de una sala de hospitalización aislada. Todo eso debe venir con un paciente con el equipo de protección individualizado o el equipo de protección personal. Debe venir el paciente con mascarilla N95, así venga con oxígeno, con bigote, debe utilizar la mascarilla N95. Debe venir con protección de la fascia ocular, con bata impermeable y con las botas. La enfermera circulante que se encuentra en pabellón, la externa, debe colocar los avisos de control para infección en las puertas, cerrar los accesos innecesarios, colocar el equipo de protección en los carros, colocar a disposición desinfectante para la superficie y esperar al paciente que va a ser transferido. El equipo de quirófano, ¿quiénes son estos? Son la instrumentista y la circulante de la instrumentista. Ya deben estar equipadas con el equipo de protección personal, deben tener preparado el pabellón, la instrumentista debe tener todo el lavado quirúrgico y la instrumentista y la circulante deben tener un instrumental antes de la entrada del paciente. Todo debe estar preparado antes de que el paciente llegue al área quirúrgica. El anestesiólogo con su circulante debe comprobar que la máquina, el ventilador funcione, equiparse con los equipos de protección, preparar la cámara de anestesia con medicación instrumental y preparar la bandeja de medicación. El técnico de quirófano, el transportador, equiparse también con su traje de protección, preparar quirófano y ayudar a la colocación del paciente. Todo esto lleva tiempo, por lo tanto, es primordial que cuando uno hace el diagnóstico del paciente de abdomen agudo quirúrgico en la emergencia, avisar al equipo multidisciplinario que acompaña todo lo necesario para una cirugía, que tenemos este paciente. Esto no se hace en 10 minutos ni en 15 minutos. ¿De acuerdo? En la fase intraoperatoria, la enfermera circulante externa está fuera del pabellón. Si necesitan algún material, esta es la que va a buscar el material a lo que es el almacén o farmacia que queda dentro del área quirúrgica y entregárselo a la circulante interna. No es que la circulante que está dentro del pabellón va a salir a la farmacia y va a entrar de nuevo al pabellón. Eso no se hace. Y todo el material o medicación que ha entrado en el quirófano y no ha sido utilizado debe ser desechado. Por eso es que el material debería estar fuera del pabellón para no tener tanta pérdida de materiales. Presencia del mínimo personal en quirófano durante la intervención. Aquí no puede haber las amistades que entran y que salen del pabellón, nada de eso. Y la fase postoperatoria que le toca al anestesiólogo es la reanimación del paciente. Esto es primordial para la cirugía. ¿Cuándo se interviene? El equipo de protección especial debe ser desde la bata impermeable, gorro, doble gorro, debe utilizar también 2 y 3 guantes. El paciente, el médico y el personal que va a colocarlo debe hacer entrenamiento previo cuando va a utilizar todo esto. Usted no puede llegar al pabellón y va a pensar que la primera vez que va a intervenir al paciente
se va a colocar todo el equipo de protección personal y lo va a hacer bien. El personal de salud debe hacer entrenamiento para la colocación de esto y debe tener a alguien que haga el chequeo de cómo se coloca y cómo se descarta el material quirúrgico después de haber terminado la cirugía. La cantidad de material que se utiliza es importante, por lo tanto, debemos saber nosotros cómo colocarnos y cómo descartar este material. De eso hay bibliografía importante. Lo que debemos conocer nosotros es que cada vez que vamos descartando una parte del material de protección se deben utilizar los desinfectantes, ya sea peróxido de hidrógeno al 0,5, alcohol al 70% más, o hipoclorito de sodio con una concentración del 0,1%. Debe ser descartado en bolsas rojas, material totalmente para ser desechado. No vamos a leer esto. Estas son las listas que uno tiene que hacer del chequeo. Yo quisiera saber quién se va a aprender eso. Eso no se lo aprende nadie. Por eso existe la lista para chequeo, ¿de acuerdo? Para determinar que todos los procesos y el protocolo que se tiene se ha cumplido y se ha llevado por orden. Este debería ser el equipo ideal para los cirujanos, el personal de salud que tiene que realizar la cirugía de emergencia, poder intervenir un paciente. Esto es lo que es académico. La diferencia es lo que es la realidad de los distintos países, el poder económico que tengan o el deterioro de las instituciones hospitalarias públicas como nosotros podemos verlo. Ninguno de estos equipos que ustedes ven en esta diapositiva se están utilizando en los hospitales nuestros. Ninguno de estos equipos. Terminando esta charla, quiero invitarlos para el 22 de octubre. La Academia Nacional de Medicina va a presentar un foro de cirugía que se titula Cirugía en tiempos de COVID-19. Ese foro va a versar sobre lo que está sucediendo en las instituciones privadas en Venezuela, de cómo se está haciendo el manejo electivo y el manejo de emergencia de la cirugía. Las instituciones que están invitadas son la Clínica El Ávila, el Instituto de Diagnóstico de la Florida y la Clínica Santa Paula. Dentro de esa clínica, 2 de los directores médicos son profesores de ustedes de la Escuela José María Vargas y hemos tomado esas instituciones porque son pioneras en muchos de los procedimientos que se están realizando hoy. Me despido de ustedes atentamente. Gracias, doctor. Excelente. Aquí hay un comentario de la doctora Berenice en el chat que dice muy buena información. Gracias. Bien. Bueno, cuando pueda, deje de compartir para presentar a nuestra siguiente ponente. Listo, doctor. Bien. A continuación, tenemos la conferencia de la doctora Alba Cardoso. Ella nos hablará de COVID-19 y cirugía electiva. La doctora Alba Cardoso es médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, egresada de la Escuela Luis Racetti, doctora en Ciencias de Educación de la UNERCS, especialización en Cirugía General de la UCB, tiene una maestría en Gerencia en Salud Pública de la UNERCS, es profesora titular de la Cátedra de Anatomía Normal en la Escuela de Medicina José María Vargas de la UCB, es jefa de la Cátedra de Anatomía Normal de la Escuela José María Vargas y jefe del Departamento de Ciencias Morfológicas. Bienvenida, doctora. Ya dejo de compartir. Listo.
fondo, no sé dónde es. Ya se quitó. Ya se quitó. Eres tú que tienes muy alto tu audio. Aló, buenos días. Buenos días, doctora. Bueno, antes que todo, bueno, darle las gracias a lo que corresponde a los organizadores del evento, entiéndase la Comisión de Currícula de la Escuela Vargas, la Coordinación Académica de la Escuela Vargas, la dirección de la escuela, el Centro de Estudiantes de la Escuela Vargas, y felicitar a todos estos estudiantes que están sumamente motivados a lo largo de todas estas ponencias, desde el día lunes que comenzó este curso, y la alta asistencia de los mismos interesados en estar actualizados acerca de esta pandemia que nos afecta a todos. A mí me corresponde, a lo mejor vamos a redundar, por eso tenían trastornos del audio, vamos a reforzar los conocimientos sobre los aspectos ya mencionados por el doctor de Abreu, y esta ponencia trata entonces sobre el COVID-19 y la cirugía electiva en tiempos de COVID. Definitivamente todos conocemos que la pandemia, que es una enfermedad producida por el coronavirus del 2019, por lo que tanto la enfermedad, como ya sabemos, se llama COVID-19 y el virus, el SARS-CoV-2, ha venido desafiando al mundo afectado o impactado, tanto a la medicina como a cirugía, y en ello los cirujanos y la amplia gama de prácticas quirúrgicas que ellos realizan. Las condiciones, como sabemos, de esta pandemia cambian diariamente debido a que tienen o presentan una continua evolución demográfica y científica. Igualmente, estábamos en un periodo fase que, por lo que hemos visto por los epidemiólogos y los expositores que me antecedieron, nos mantenemos en esa etapa no de transición, sino todavía de pico de la enfermedad. Esta ha sido una situación excepcional que requiere de un apoyo médico altamente complejo y que lo que busca o persigue como objetivo fundamental es buscar recomendaciones para programar la cirugía en condiciones de seguridad durante este periodo, bien sea de pico o de transición al que debemos de ir. Efectivamente, tenemos que reconocer que el impacto ha sido sobre todos los aspectos, tanto del individuo como de su naturaleza humana, porque como vimos y expuso la doctora Teresa, va a afectar a todos los órganos de la economía. Afecta a la sociedad, afecta al universo, es un problema planetario, si se quiere. Haya afectado a todas las áreas, sobre todo a ninguna enfermedad nos había impactado tanto a la medicina contemporánea, a la cirugía de nuestros tiempos, como esto, y ha visto afectado incluso nuestra formación en cirugía. En cuanto a la cirugía, entonces se nos plantea si debemos realizar cirugías electivas, cirugía oncológica y cirugías de emergencia, que no lo abordamos aquí porque les acaba de explicar perfectamente el doctor de Abreu. Y el otro gran compromiso es el criterio quirúrgico para la realización de los procedimientos y el abordaje del procedimiento. Entonces hay gran controversia en si en este periodo de pandemia debemos realizar cirugías abiertas o cirugías por mínimamente invasivas, lo que conocemos como cirugías laparoscópicas. Realizar una intervención quirúrgica en condiciones adecuadas de seguridad, como acabo de mencionar, esta pandemia va a impactar en las instituciones dispensadoras de salud, lo que corresponde a un gran consumo de insumos médicos y de recursos. Por eso debemos buscar hacer un uso racional de estos recursos, porque todas estas cirugías implican consumo y uso de insumos y aumenta el recurso que nosotros sabemos que siempre tenemos que pensar como gerentes en que los recursos siempre van a ser escasos. Entonces debemos hacer uso racional de ellos para poder estar preparados para dar cobertura a las exigencias y a poder afrontar la pandemia. Entonces hay que priorizar la seguridad de los entornos de trabajo y ya vamos a ver por qué. La situación actual ha hecho necesario una toma de decisiones en escenarios complejos, multidisciplinarios y llenos de incertidumbre. Como hemos dicho, estamos aprendiendo sobre la marcha sobre esta enfermedad, en donde la evidencia científica basada en la evidencia es lo que ha logrado superar el azar y la incertidumbre, porque las bases de la misma científica las estamos construyendo sobre el estudio de la misma en la medida en que se nos va presentando.
¿Qué es ser cirujano en tiempos de COVID? Bueno, al cirujano le ha tocado un trabajo duro porque le ha tocado redefinir su rol dentro de las instituciones sanitarias, modificar su forma de trabajo y replantearse las estrategias terapéuticas a las cuales estaba acostumbrado para poder dar respuesta a la pandemia, adaptar sus condiciones de trabajo a un medio totalmente desfavorable en las que puede resultar seriamente afectado. Debe de tener o desarrollar máxima versatilidad, ya que supone aceptar que sus decisiones de hoy pueden que no sean las de mañana ni las más correctas, ya que la información cambia y se actualiza a diario. Evaluar cada una de las medidas que adopte es indispensable, pero sobre todo saber que es un trabajo de equipo y de equipo multidisciplinario a través de un concepto de expertos e informadas, basadas, como les digo, en la evidencia diaria de la individualización de cada paciente que presenta la pandemia. Debe de conocer e implementar estrategias dirigidas a pacientes que no pueden ser demorables, especialmente en los casos oncológicos. Es indispensable evitar lo que se denominan las segundas y las terceras víctimas de la pandemia, es decir, no solo el paciente que se contagió, sino los profesionales infectados y sobre todo aquellos pacientes que van a terminar recibiendo un tratamiento subóptimo de no tomar estas medidas que vamos ya a mencionar. Quiero recalcar, y lo voy a hacer durante toda la presentación en varias intervenciones, que la protección para el cirujano y todo el equipo quirúrgico es indispensable. Y ahí recordamos cuando estamos montados en un avión y hay despresurización, que lo primero que dicen es colóquese usted el oxígeno para poder auxiliar al resto. Y esta es una oportunidad de renovar el aforismo de Diver, que nos señalaba que el cirujano será siempre algo más que un médico, pero nunca algo menos. Los equipos quirúrgicos deben atender a todos pacientes con COVID-19 que requieren un tratamiento quirúrgico inaplazable. Estos son cuestiones éticas. Los equipos quirúrgicos designados deben ser los que tengan la mayor experticia, el mayor entrenamiento y adecuación y experiencia para el tratamiento del caso en discusión. Las autoridades, y esto es también importante resaltar, son las que deben garantizar tanto el soporte logístico como proveer a los cirujanos y a todo el equipo quirúrgico del material necesario o mínimamente indispensable para llevar a cabo las intervenciones quirúrgicas en las presentes circunstancias que acabamos de describir. ¿Cómo protegerse? ¿Cuál es la protección óptima? El cirujano debe protegerse antes, durante y después del procedimiento quirúrgico. Debe hacer uso adecuado de los equipos de protección personal, tanto en el quirófano como ponerse y quitarse el equipo de protección personal, algunos lo llaman equipo de protección individual. ¿Cuáles son los riesgos durante la intubación o la anestesia? ¿Cuál es el riesgo operativo específico que genera el procedimiento o la cirugía que va a realizar? ¿Cómo va a protegerse posterior a la cirugía al salir del pabellón y del establecimiento de salud? ¿Cómo protegerse para regresar a su casa? ¿Y qué hacer para resguardar la seguridad también de su familia para no ser fuente de contagio? Y recordamos las infecciones comunitarias y recordamos los pacientes asintomáticos. Este es el equipo fundamental que debe de disponer en toda institución dispensadora de salud, sea pública o sea privada. Debemos disponer de los EPI suficientes y de calidad ante cualquier actuación que vaya a realizar el cirujano con pacientes COVID positivo o sospechosos. Esta protección de todo el equipo, no la vamos a repetir, la comentó el doctor de Abreu, va a depender la cantidad de coberturas y tiempos o fases de la protección. Si estamos en presencia del nivel 2, o sea, donde el paciente no tiene COVID, pero tenemos que cuidarnos porque estamos sospechando de que dijimos que los pacientes pueden ser asintomáticos, o el paciente que realmente es COVID positivo, y en cirugía se dice que todo paciente sospechoso debemos comportarnos como si el paciente fuera un paciente COVID positivo. Entonces aquí tenemos el equipo de DOCFIN a nivel 3, que es el paciente confirmado, y cuál es el equipo de protección del personal que tenemos que tener. Ya sabemos
la máscara facial, el tapaboca de N95, los guantes de nitrilo, las gafas de protección, el equipo Dolphin y las sustancias que nos permiten hacer la asepsia y antisepsia. Van a encontrar muchos. Lo desafortunado y por qué insistir en este aspecto de la protección de los pacientes que debemos de tener una protección óptima de tanto del equipo quirúrgico como del cirujano, porque desafortunadamente la situación se ha desarrollado en el mundo, siendo en este momento Venezuela el país con más personal sanitario contagiado, en torno, dependiendo de buscando la literatura, entre un 14 y un 25%, y en muchas ocasiones secundariamente a la falta de protección adecuada o al uso inadecuado, colocación de los equipos. Aquí, como vemos, México entonces 1.320, Estados Unidos 1.077, en el Reino Unido 649, tenemos Brasil con 634 pacientes, Rusia, la India, Perú, y vamos a ver en Venezuela, ayer tomé la fotografía que ya el doctor Vera había dicho que el doctor Oleta estaba haciendo el estudio en Venezuela, y es importante por eso insistir en que aquí, a pesar de todos los estudios, lo importante es la prevención y la protección de todos. Los procedimientos quirúrgicos requieren una cercanía física entre pacientes, médicos y enfermeras, que los coloca en situación de riesgo para el contagio mayor cuando se utiliza la anestesia general por el riesgo de aerosolizaciones de partículas virales. Las medidas usuales de protección en quirófano no nos van a asegurar la ausencia del riesgo mencionado. Por lo que les comenté de la transmisión comunitaria, esta enfermedad puede ser transmitida en su fase presintomática, lo que nos obliga a asegurar que quien diagnosticar a ese portador y obliga a la comunidad médica a asegurar que no se promuevan situaciones de riesgo, excepto en los casos de necesidad. Por eso vamos a ver cuáles son los principios y por qué las cirugías electivas deben de minimizarse y solo hacer cirugía de emergencia. El American College de Cirugía, la Academia Nacional de la Medicina, la Organización Mundial de la Salud, la OPS, la Asociación Panamericana, la Sociedad Venezolana de Cirugía y la Asociación de Cirujanos Españoles se han puesto en consenso y han recomendado que los cirujanos deben reducir la realización de procedimientos quirúrgicos electivos. Por el impacto, acuérdense que hemos comentado que los recursos siempre van a ser escasos, que debemos de confirmar la disponibilidad de recursos, es decir, camas en hospitalización, camas de UCI, disposición de sangre, disposición de los equipos específicos y de calidad para poder decidir el procedimiento quirúrgico que se va a hacer. Entonces, para poder estar preparados y poder contar con los recursos necesarios para poder atender a los pacientes COVID positivos, debemos hacer un uso racional de los equipos. Tal fin, y con este objeto hemos relacionado algunas guías o protocolos que incluyen al cáncer y las emergencias como prioritarias. Entonces, diferir, posponer, suspender o ocasionar las cirugías electivas no oncológicas porque nos va a disminuir, garantizar cuál es el propósito que perseguimos, disminuir la alteración humana presencial, minimizar los riesgos de contagio, tanto de pacientes, familiares, personal médico y paramédico, mejorar la oferta de esos recursos indispensables, como son las camas de hospitalización, el equipo de protección, las máquinas de anestesia, los ventiladores, etcétera, para poder afrontar la alta demanda o el pico de los casos COVID que tenemos. Unificar los criterios, objetivo final, de atención a estos pacientes quirúrgicos. Hay literatura en donde se han establecido por FACSA para tratar de estadiar estos hospitales y poder poner en orden los criterios que nos permiten suspender, diferir o no hacer cirugías electivas. Se dice que solo se deben hacer cirugías electivas cuando estamos en un hospital fase 1, en el cual casi hay una normalidad, el número de pacientes hospitalizados por COVID o en UCI es menor del 5%, no hay pacientes COVID positivos o sospechosos en el triaje de la emergencia, se dispone de alta cantidad de recursos, entonces la actividad
quirúrgica debe ser normal. De allí nos vamos al extremo final, que es el grado 5, en donde más del 75% de las camas, tanto de UCI como de la hospitalización, están ocupados. El triaje de la emergencia está ocupado por pacientes por diagnosticar. Obviamente los recursos tienen que hacerse un uso racional de los mismos y preservar el mayor, siempre con la idea de que los recursos van a ser escasos, manejar costo-beneficio, costo-efectividad y costo-riesgo de contagio versus progreso de la enfermedad quirúrgica para poder lograr la toma de decisión. De manera que en este extremo 5 solo podemos hacer urgencias no diferibles. ¿Cuáles son los principios que nos deben normar para la actuación del cirujano y del equipo quirúrgico en estos pacientes? Obviamente no se le puede negar la atención quirúrgica adecuada y oportuna a los pacientes, el buen juicio y criterio quirúrgico basado en la disponibilidad de los recursos. Debemos hacer un manejo no siempre operatorio en aquellos casos clínicos en donde sea apropiado el tratamiento médico o mantener lo que se llama una conducta quirúrgica expectante, realizando solo cirugías de urgencia y oncológicas. Ya explicamos los motivos por qué los pacientes que puedan estar infectados o COVID positivo o que se sospeche, siempre hay que esperar los resultados de las pruebas COVID para poder ser intervenidos. Evitar los procedimientos quirúrgicos nocturnos. Además, en Venezuela se nos asocia el hecho de que no tenemos gasolina, de que el metro lo cerraron, de que el personal no puede llegar. Entonces se debe limitar la presencia del equipo quirúrgico nocturno y en horas de la madrugada, por lo que los procedimientos deben limitarse en la noche y hacerse todos diurnos. Los procedimientos que generan aerolización aumentan el riesgo, pero aún así produciéndose van a haber casos en los que son inevitables. Entonces tenemos que extremar las medidas para el personal de salud y de la atención médica del paciente. El paciente que está o que puede estar infectado en esos procedimientos debe ser realizado solo y solo si se utilizan los equipos adecuados de calidad de protección del personal. Estos procedimientos que generan aerosoles, los ejemplos más comunes y posibles son durante la anestesia, o sea, en el transoperatorio, la intubación, la extubación, el uso del ambú, la realización de broncoscopia, colocación de tubos de tórax y la traqueostomía. Igualmente, durante la operación, el uso de la electrocauterización de la sangre, la manipulación del líquido intestinal o cualquier otro fluido corporal como la saliva, las heces y la sangre. En cuanto al abordaje, entonces viene la controversia. Hay que priorizar la vía de abordaje que sea más beneficiosa para el paciente, de acuerdo a las propuestas específicas para reducción de este mecanismo de aerolización y que ponen mayor riesgo entonces al equipo de salud. Entonces, para priorizar la vía de abordaje, este abordaje si es quirúrgico, por laparoscopia o por cirugía abierta, corresponde al equipo quirúrgico y es con la discusión individualizada de cada caso, y la elección del abordaje debe estar orientado a minimizar el tiempo en el quirófano y a maximizar la seguridad tanto para el equipo de salud como para el paciente. Este abordaje laparoscópica ha suscitado gran controversia ante la posibilidad de la aerolización con el uso del neumoperitoneo. Existen datos insuficientes hasta la actualidad para recomendarse a favor o en contra del abordaje abierto versus el abordaje laparoscópico. Vamos a encontrar que hay literatura que favorece uno u otro, pero para privar al paciente, los que abordan a favor de la laparoscópica, que es lo más actual, dicen que no podemos privar al paciente de las ventajas de la laparoscopia. ¿Por qué? Porque es un acceso menos invasivo, produce menos estancia hospitalaria y por tanto menor probabilidad de contagio en los pacientes COVID negativos. Pero ¿está justificado? Sí, siempre y cuando nosotros podemos evaluar el riesgo potencial de progresión de la enfermedad que presenta el paciente quirúrgica contra el riesgo asociado a la pandemia.
Y debemos individualizar el tratamiento considerando la presentación del cuadro quirúrgico del paciente, su situación de gravedad, su situación o fase de COVID en la que está, las alternativas terapéuticas quirúrgicas disponibles y los medios de los cuales dispone el hospital, es decir, de la infraestructura, el EPI, los quirófanos, los cuidados intensivos, etc. Estas propuestas específicas que vamos a presentar ahora buscan reducir ese riesgo o minimizarlo y lograr evitar esa aerosolización. La laparoscopia supone la interposición además de una barrera física entre el cirujano y la posible fuente de contagio, evitándose la exposición ocupacional y la infección cruzada. Se podría valorar el uso de cirugía además asistida con la mano a través de un puerto auxiliar debidamente sellado siempre y cuando se reduzca el tiempo de intervención sin comprometer los resultados oncológicos o funcionales de la cirugía. Hay que reducir al máximo la dispersión de los aerosoles. En la laparoscopia, ¿cómo lo logramos? Evitando la salida no controlada de gas y fluido por los trócares o incisiones. Utilizando sistemas cerrados de filtro con aspiración para humo con sello de agua y lejía. Utilizar en el tiempo más debemos de disminuir el uso de altas presiones del gas posible, igualmente los programas más bajos de intensidad de electrocoagulación y el aspirado de humo del bisturí eléctrico. Fundamental, formar e instruir adecuadamente al personal de quirófano con este respecto. En caso de emplearse la vía laparoscópica, siempre se extremarán las medidas de protección de la vía aérea y de las mucosas. Se tendrá especial precaución de no realizar exposiciones directas durante los momentos en los que existan algún tipo de salida de gas. Asimismo, aunque no existan evidencias al respecto, en caso de disponer de ello, lo recomendable, en nuestros hospitales obviamente los equipos están viejos, los trócales se repiten y se reutilizan con uno y con otro paciente, lo cual sería recomendable utilizar filtros de humo en las cánulas de cada uno de los puertos de la laparoscopia. Los equipos deben revisarse exhaustivamente antes de comenzar. Se minimiza el número, tamaño y adecuación de las incisiones de los trócales. Se deben emplear sistemas de presión negativa central y evacuar el humo una sola vez. Se puede emplear sistemas de insuflación con presiones constantes. Exsuflar completamente antes de realizar la incisión del asistencial si es necesario. Se realizan cirugías programadas realizadas en China que se han llevado a cabo con procedimientos por cáncer colorectal, pero cuando se han empleado los NOS, se han llevado a cabo extremando las precauciones. Igualmente cuando hacemos ostomías, porque la ostomía expone el contenido intestinal que genera un foco de posible transmisión tanto para el personal sanitario como para los familiares que en el postoperatorio son los que van a realizar esas curas de pacientes ostomizados. Entonces es fundamental la disponibilidad de los EPIs, no me canso de repetir esto, suficientes y de calidad ante cualquier actuación del cirujano relacionado con COVID. La pandemia hace los riesgos nos han expuesto y llevado a la muerte al equipo de salud por desabastecimiento a nivel mundial y por las numerosas muertes acaecidas entre personal sanitario y en primera línea. Después tenemos que pasar entonces a la etapa ya no del equipo quirúrgico, sino del paciente y cómo establecer o determinar el estatus COVID de ese paciente. Presenta infección vírica concomitante a la enfermedad quirúrgica y viene la definición de las claves operativas, en donde todo caso sospechoso se recomienda diferenciar entre una población sintomática y asintomática. Existe material, inmediatamente preguntarnos si disponemos del material suficiente y las instalaciones adecuadas para realizar esa intervención en condiciones de seguridad y existe algún tratamiento alternativo que podamos dar como seguro al paciente. Es importante el estado previo del paciente y la posibilidad del contagio hospitalario y de los casos asintomáticos. Evidentemente acá el paciente efectivamente ingresa por emergencia y vamos a tener que discriminar qué pacientes desde el punto de vista de cirugía electiva programada
cuál es diferible, cuál podemos posponer la intervención, y en aquellos casos en que no es diferible tenemos que ir a hacer un test rápido y una PCR convencional. Pero como les dije, en el extremo, de acuerdo a aquellas fases hospitalarias, esto aplicable si es menos del 5% de casos hospitalizados en COVID o en el hospital con sospecha o COVID positivo. De manera que debemos categorizar los pacientes en emergencia y ajustarnos a la resolución temprana de los casos. Vigilar y mantener las medidas de protección propia y de todo el personal involucrado en la atención. Mantenernos actualizados, optimizar el uso de los recursos, y es fundamental, y voy a sonar cansona, la disponibilidad de los equipos de protección, la checklist que acabamos de mencionar en la conferencia anterior. Y después voy a tratar de los protocolos, de definir algún protocolo de alguna institución. Pedíamos ayer el del Hospital Vargas, no lo conocemos, pero sin embargo cada institución, sea local o nacional, pública o privada, va a disponer de una serie de guías o protocolos. Vamos a hablar entonces de cómo el paciente debe ser admitido, cómo es su traslado a quirófano, cómo ese paciente va a manejarse en el área quirúrgica, cuál es la protección del personal del paciente en el área quirúrgico, cuál es la vía de abordaje que acabamos de discutir, y sobre la máquina anestesia, el carro anestesia y la contaminación del quirófano la vamos a dejar para la presentación de mañana, que correspondería al doctor Daniel Sánchez. Entonces, los pacientes quirúrgicos van a provenir todos de emergencia. Debe haber un área de hospitalización, aislamiento, donde vamos a descartar la presencia del COVID-19 si el paciente está sintomático, respiratorio, o si el paciente es sospechoso. Debe ser ingresado al área de hospitalización, aislamiento. Esa decisión del ingreso, obviamente, en una primera instancia es con criterio clínico, por diagnóstico y por estudio de la enfermedad. Y los criterios luego se aplican los algoritmos del manejo de paciente COVID que tienen cada institución. La patología quirúrgica concomitante asociado al paciente COVID positivo o COVID sospechosos será manejado todo, como dijimos, como un COVID positivo. Va a quedar a cargo entonces del servicio de cirugía y va a ser evaluado por el cirujano de guardia y por el equipo quirúrgico. Acá, a este equipo quirúrgico se le va a unir un equipo médico de especialistas, porque acabamos de decir que al cirujano se le ha establecido un nuevo rol. Entonces requiere del apoyo del infectólogo, del neumonólogo, del internista, del cardiólogo, del neurólogo, porque ya vimos que es una enfermedad multisistémica que puede afectar todos los órganos de la economía. Ok, una vez que tenemos el diagnóstico del paciente quirúrgico y que es evaluado por el cirujano, cumpliendo con las medidas de protección general, bata larga, respirador, lentes, guantes de nitrito, siguiendo los protocolos de colocación y retirada del mismo de acuerdo al área donde esté asignada. Sobre el manejo del paciente en el área quirúrgica, tenemos que hacer llamado y autorización por el anestesiólogo de guardia. Después seguimos el protocolo de cada institución. La evaluación por el anestesiólogo debe ser realizada en quirófano. Quirófano asignado especial para el manejo de pacientes COVID. La recuperación postoperatoria, la monitorización y el alta médica debe ser realizada en el área quirúrgica. El paciente no debe permanecer en el área de preanestesia de quirófano como es lo habitual. Se debe evitar el uso de áreas comunes entre pacientes quirúrgicos COVID y no COVID. Durante la inducción anestésica, recordar que hay que reducir al máximo el personal necesario dentro del pabellón, solo el personal crítico para el procedimiento a realizar, cirujano principal y anestesiólogo deben en todo momento liderar la toma de decisiones. Durante el procedimiento quirúrgico, minimizar el personal de la siguiente manera: anestesiólogo y su circulante, cirujano y su circulante, enfermera, instrumentista y su circulante, y mantener la menor cantidad de personas dentro del área. Para ello, ambos circulantes deben estar en la parte externa del quirófano
con puerta cerrada, atentos al llamado al interior del quirófano de ser requeridos. Se deben apagar los aires acondicionados de los quirófanos antes del ingreso del paciente al área quirúrgica y reiniciar su funcionamiento solo después de la descontaminación del área por parte del personal de camareras debidamente protegida y siguiendo medidas de riesgo biológico. Se evaluará omitir el uso de otros quirófanos de manera simultánea, cosa que es habitual en las instituciones públicas y privadas, con el fin de evitar el riesgo de contagio de los pacientes y del equipo quirúrgico. Se debe retirar la ropa, particularmente en un área negra de quirófano, ponerse un mono no descartable, el cual debe ser retirado antes de valorar y abandonar el área quirúrgica, según un checklist 2 que tenemos que hacer. El equipo completo de protección personal, o mencionada en el equipo 1, dentro del quirófano o en el área asignada para tal hecho. Colocarlo en bolsas para desecho biológico en el quirófano, incluyendo las mascarillas que cubren el respirador N95. En el caso del face shield o de los lentes de protección reusables, deben retirarse igualmente dentro del área del quirófano y asignar su retiro a faena para su respectiva descontaminación con hipoclorito de sodio al 0,5. La colocación del DONI y el retiro del DOFI del equipo de protección individual se debe realizar según el ejemplo que ya les presentamos, de manera tal que una vez revisado brevemente los aspectos más importantes de este protocolo, quedamos abiertos a las preguntas y muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, doctora. Bien.